Bueno, buenos días a todos. Hoy es 6 de junio del 2026. Hoy es sábado y vamos a terminar nuestra última clase del semestre. Después de haber compartido un Padlet con varias columnas, quiero cerrar entonces con esta presentación y aspiro cuando termine y les diga que procedan a que cada uno de ustedes rápidamente mencione una frase que crea que haya cambiado un poquito, si es que en algo contribuí a el pensamiento clínico, pues la van a pronunciar. Traigo como esta primera diapositiva, una frase de Camila Andrea Aguirre. Dice: en definitiva, cambió mi forma de ver el diagnóstico porque entendí que no se trata solo de ponerle nombre a una enfermedad, sino de construir una explicación clínica, lógica, completa y útil para el paciente. Una de las frases que me traigo de allá, de ese Padlet que entre todos construyeron. Perdónenme, no sé qué pasó. Se me bloqueó allá. Disculpen. ¿Me confirman que están viendo la presentación? Sí, Doc. Listo. Muy bien, ¿qué fue lo que hicimos? Semana 19, ustedes lo saben. Tratamos de construir una clase interactiva para cerrar con estudiantes de séptimo, noveno y décimo semestre que pertenecen a esta electiva. Lo hicimos en la plataforma Padlet. El objetivo fue reconocer, explicar y aplicar todo el proceso diagnóstico, ojalá desde una reflexión crítica. 30 estudiantes recorrieron 9 estaciones de razonamiento clínico y Ana Sofía, por ejemplo, dejó esto escrito ahí. Durante el laboratorio logré estructurar mi pensamiento de forma más ordenada, usando operadores conceptuales claros en lugar de saltar directamente a una enfermedad. El mapa del proceso, todos lo conocen. El primer momento, ¿dónde empieza el razonamiento clínico? Básicamente es la historia clínica. El paso 1, ¿qué datos pueden quedar después del primer filtro? Recuerden que es el resumen de datos positivos. El paso 2, ¿cuál es el patrón clínico que aparece? Que es básicamente los síndromes. El paso 3, ¿qué explicaciones diagnósticas compiten? Que es básicamente diagnósticos diferenciales. El 4, ¿cómo dialogan clínica y paraclínicamente los datos? Convertirlo en correlación clínico-paraclínica. El 5, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Es la explicación fisiopatológica de todo el cuadro sindromático o los signos y síntomas de la enfermedad. El 6, ¿cómo se formula un diagnóstico completo? Diagnóstico etiológico, topográfico, específico, sindromático. El 7, ¿cómo se representa conceptualmente? Es básicamente convertir esto en un operador conceptual, la principal patología del paciente. Y el 8, ¿qué se hace con el diagnóstico? Es el plan terapéutico. Desde todos los aristas que tiene que tener un plan terapéutico. Y Chari Carvajalino dice: comprendí que diagnosticar no es solo adivinar una enfermedad, sino construir y verificar una explicación clínica estructurada, crítica y basada en la evidencia. Básicamente consolidamos un poquito bases, historia, datos y síndrome en esos 3 pasos. Entonces recuerden que básicamente aplicamos la metodología R-IDEA: recoger, identificar, descartar, elaborar y ajustar para representar el problema. Y siempre, siempre, siempre en la reflexión metacognitiva es evitar los sesgos. 1, el sesgo de anclaje, el sesgo de confirmación y el sesgo de disponibilidad. Están los pasos 1 y 2, datos positivos, y 2, agrupación sindromática. En el análisis diferencial y fisiopatológico ocurre en el paso 3, en el 4 la correlación clínico-paraclínica, en el 5 la explicación fisiopatológica. Ustedes lo dejaron cada uno consignado en las columnas. Dominio en el 3, priorización inteligente usaron herramientas Bond, la escala Bond, el SCORE, el Canum MIS, aplicaron las leyes Sutton, Haykan, Agatha Christie, parsimonia, y por ahí deja Chari Carvajalino diciendo: la ley de Haykan
Un paciente puede tener tantas enfermedades como desee, recordando que no todos los hallazgos deben explicarse por una sola enfermedad. Muy bien expresado. Y aparecen los sesgos en estas tres pasos que son el cierre prematuro, la obediencia de la máquina y la simplificación excesiva. Y cierra en el paso 5 explicando rigurosamente esa correlación clínico-paraclínica básica de mecanismos fisiopatológicos de por qué se expresa la enfermedad en signos y síntomas. Aparecen los 6, 7 y 8 y ustedes lo dejaron consignado ahí en sus columnas. El 6, conclusiones diagnóstico sindromático, topográfico, etiológico y específico. El 7, el operador conceptual, que es básicamente representar gráficamente la principal patología, haciendo una abstracción profunda y básicamente determinando el concepto central, el género próximo, la diferenciación específica, las cualidades esenciales, todas esas, las variables isordinadas, heteroordinadas. Y en el 8, terminando con decisiones terapéuticas contextualizadas, integrales, proporcionales al riesgo del paciente. Y aparecen los sesgos, ¿no? En la inercia terapéutica, ese tendencia a continuar igual, sigue igual manejo, y eso es un pecado. Dice Nicolé Martínez Muñoz en el género próximo: infección respiratoria baja, diferenciación específica, compromiso infeccioso del parénquima pulmonar, adquirido fuera del ámbito respiratorio. Destacan los logros clínicos, básicamente la apropiación del modelo, seguramente algunos, no todos, dominio sólido y fluido de los 9 pasos secuenciales del proceso diagnóstico, el lenguaje técnico elevado, el uso preciso habitual de conceptos avanzados como el RIDEA, el Bon Score, el Canon MIS, la razón de verosimilitud, el de Biasin, la conciencia cognitiva, extraordinaria capacidad de identificar sesgos cognitivos propios en tiempo real durante resolución de casos, el rigor diferencial, la aplicación pertinente de leyes diagnósticas clásicas para abrir el abanico clínico y la abstracción conceptual, el uso de operar conceptual para lograr una concepción profunda de las patologías. Dice Gabriela Guzmán ahí en una de tantas columnas, responde al riesgo si equilibra la agresividad del tratamiento con la gravedad real. Eso es bien. Vigilancia cognitiva del sesgo a la estrategia. Aquí básicamente se aplica en el paso 0, 1, en el 2 o 3, en el 4, casi que en todos. El sesgo detectado, el anclaje confirmación, en el paso 1, la estrategia prevención, el sesgo detectado en el paso 2 y 3, encaje forzado, cierre prematuro, la estrategia, la prevención. En el paso 4, obediencia a la máquina, básicamente la prevención, interpretar todo resultado de laboratorio. La inercia terapéutica en el paso 8, prevención, basar el plan en evidencia objetiva y real. Dice Angie Villanueva, para fortalecer mi proceso no era presentado ningún diagnóstico sin antes forzarme a escribir 3 hipótesis competidoras, verificar su coherencia fisiopatológica, buscar datos que contradigan mi propia impresión. Qué bueno, Angie, excelente. Compromiso y participación, el 86% de los estudiantes participaron, por lo menos en lo que logré hacer ahí. Seguramente después aparecen los 30, pero en lo que logré en esa primera, en la segunda, porque fue la segunda anoche a las 9 de la noche, el cuerpo docente reconoce la extraordinaria calidad de los soportes realizados y evidencia en una profunda madurez, ojalá analítica, especialmente en un ejercicio de cierre del semestre, donde se exigió integración simultánea de ciencias básicas y clínicas bajo una alta exigencia cognitiva. Y dice José Daza, el diagnóstico debe verse como encontrar una respuesta y pasó a entenderse como un proceso de construcción, verificación y revisión continua. Aprender a diagnosticar no es un evento, es una disciplina para toda la vida. Y ustedes deben demostrar que el buen médico no es el que más memoriza, sino el que mejor piensa, el que duda con método y el que decide con compasión y evidencia.
Y estas reflexiones de cierre para irnos, ya no es el pensamiento clínico un tema de estudio, es una forma de pensar clínicamente. Diagnosticar no es adivinar, es decidir bajo incertidumbre, es organizar juiciosamente los datos, es reconocer patrones cuando hacemos síndromes, es generar hipótesis y es navegar el caos clínico que exige siempre un método y no certezas absolutas. Siempre existirá ese margen de incertidumbre. Y siempre partimos que los datos que son fundamentales, como están en la historia clínica, se representan bajo esa estrategia que se llama RIDA, que lo vimos ahorita. Ojalá casi que uno todos los casos los podría enfocar bajo esta estrategia. Recoge datos, identifica patrones, descarta ruido e irrelevancias, elabora hipótesis y ajusta probabilidades. Y siempre partimos de un problema de un paciente y tratamos de identificar un patrón. El patrón son los síntomas. Entonces cogemos datos positivos, eliminamos datos negativos, identificamos las cosas que podrían estar mostrando que hay algo de gravedad, hay canomis, y lo agrupamos en síndromes. Y reducir la complejidad es agrupar el ruido en patrones lógicos para ir facilitando una decisión. Del patrón a la hipótesis, entonces después del síndrome, usamos el Bone Score, el Canomis, y hacemos diagnósticos diferenciales y aplicamos leyes diagnósticas. El Sutton, que es lo más frecuente, que es lo más prevalente, la epidemiología, la prioridad, que es lo más grave, porque es lo primero que hay que descartar para no ir a cometer pecados o sesgos. La parsimonia, cuál es el arma homicida, cuál es la escena del crimen, cuáles son los cómplices. El HICAN, puede no haber una sola patología, puede que entren dos o tres. Yo puedo tener lupus, pero también puedo tener la enfermedad coronaria, puedo tener también una artritis reumatoidea o tener otras patologías. Y perdón, cometí un pecado acá y lo tengo que reconocer. La parsimonia es pensar que una sola patología está explicando todo. Y el Agatha Christie es esa analogía que hacemos con esa novela de Agatha Christie, novela policíaca, donde identificamos la escena del crimen, el arma homicida, los cómplices. Cometí un lapsus lingus, de pronto no brutus. De la hipótesis a la evidencia, aplicamos probabilidad preprueba por allá en los primeros pasos. Luego hacemos la prueba diagnóstica por allá en el cuarto paso y aplicamos cuál es la sensibilidad con la especificidad y cuáles son las razones de verosimilitud. Y allá en ese paso, después de tener los paraclínicos en la mano, casi el diagnóstico, aplicamos la probabilidad postprueba y lo que era 70 se eleva al 90 o el 100%. La prueba paraclínica no es el diagnóstico, es el puente multiplicador hacia la evidencia sólida. De la evidencia a la compresión, entonces arrancamos con un nivel sindromático, con nivel topográfico, con un nivel teológico y con un nivel, llegamos al centro, llegamos a identificar y tratamos de dar explicaciones fisiopatológicas de lo que está pasando. Del diagnóstico a la acción, en el paso 8 y en el paso siguiente, transformar el conocimiento en el conceptual. Básicamente lo que hacemos es graficar. En el 8, básicamente lo que hacemos es plan de acción, farmacológico, no farmacológico, qué puede prevenir unos siguientes eventos y cómo monitoreamos para al final dar seguridad al paciente. El buen clínico no solo sabe diagnosticar, sabe vigilar cómo piensa. Y hacemos un checklist donde básicamente hacemos vigilancia de sesgos, dónde me anclo, qué datos ignoro, qué hipótesis no considero, cómo mejoraré mi razonamiento clínico. Muy bien, muchachos, y los escucho. Cuéntenme, cada uno aporta algo para que cerremos. Mire, son las 8:47, solo llevamos 20 minuticos de cierre. Cada uno aporte, cada uno puede ir diciendo, son 8 personas que están acá, no importa, cada uno dice, ¿qué le deja?
¿Qué le deja este espacio en estos 4 meses? Cuéntenme. Doc, pues yo creo que más que todo es como aclarar que todo necesita como una organización, como que por lo menos un diagnóstico no es como algo muy aleatorio, entonces como tener ese orden como con cada paciente. Muy bien, sistematizar ese pensamiento clínico, ese razonamiento clínico y ese proceso diagnóstico. Sarita, muy bien. ¿Quién sigue? Mariana. Bueno, Doc, pues yo pienso pues que el diagnóstico es como construir un paso a paso y pues que no nos podemos dejar llevar como por esa primera intuición que tenemos y pues que también a ver como los problemas clínicos como desde diferentes perspectivas, porque pues el doctor Duquebot nos enseñó mucho, la verdad. Muy bien, Y muy también a bien. corregir los errores que hay. Listo, Marianita. Angie Leani Villanueva, cuéntame. Hola, buenos días, Doc. Pues yo Buenos creo días. que el mejoramiento continuo, ¿no? Es importante el crecimiento, el prepararse bien para enfrentar lo que se viene, porque la tecnología está siendo parte fundamental y es importante avanzar a medida que esto avanza, o sea, no quedarnos atrás. Muy bien, Angie, gracias. Natalie, Camila. Natalie. Sigue Santiago Valencia entonces. Natalie prendió el computador y se fue. Profe, buenos días. Profe, Buenos días. pues básicamente lo que dicen las compañeras, como nos enseñó cómo a llevar todo un paso a paso organizado y que eso nos permitía pues siempre concluir un buen diagnóstico y también siempre dudar como de la primera hipótesis que se le vino a uno a la pues que se le vino a uno a la cabeza y yo creo que ya, profe. Muy bien, Santi. Excelente. Paola Andrea Ruiz. Buenos días, Doc. Buenos días. En mi caso, yo diría que la enseñanza más grande que me dejó esto fue, por ejemplo, no dejarse llevar por el primer diagnóstico que yo pienso que es y sesgarme en ello. Entonces, como que tener siempre abierta la posibilidad a más diagnósticos y la confirmación pues con los laboratorios y demás para poder hacer una correcta relación entre lo que presenta el paciente y los diagnósticos establecidos. Excelente, Paulita. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien está por ahí más? Que no lo veo en pantalla. ¿No? Bueno, vamos a cerrar. Bueno, muchachos, yo espero haber sembrado una semillita. Haber sembrado una semilla, la semilla de que siga el pensamiento crítico prevaleciendo en la mente de los futuros médicos, sin olvidar obviamente la importancia de esa integralidad que tenemos que tener, de esa importancia de tener sensibilidad, de tener compasión, de que el diagnóstico es una cosa compleja, de que el paciente y el análisis que hacemos sobre él es complejo, es multidimensional y toca todas las esferas, que no es tan fácil, pero que si uno lo sistematiza, lo estudia, lo profundiza, siempre tiene la posibilidad de la incertidumbre y de estarse equivocando, de estar evitando sesgarse, pues seguramente las posibilidades de cometer pecados y errores son mínimas porque siempre las vamos a tener y siempre vamos a estar, pero no de mala fe. Bendiciones a todos, que la vida les siga sonriendo de acuerdo a lo que cada uno se merece y, y bueno, esperemos que hayamos dejado alguna semilla que florezca en un futuro. Un abrazo para todos, les tengo mucho aprecio y mucho respeto. Chao. Muchas gracias, profe. Muchas Hasta gracias, Doc. luego, Gracias. Chao. gracias. Gracias a Chao. todos. Muchas gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Gracias.